la violencia familiar, a cargo de la doctora Vanessa Herrera, especialista en psiquiatría de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerla llegar mediante el chat en cualquier momento de la exposición, las cuales serán respondidas al final. Doctora Vanessa Herrera, bienvenida, es un honor tenerla con nosotros. ¿Cómo estás, Roberto? Bueno, a todos nuestros queridos equipos de salud valiosos a nivel nacional, para hablar de un tema tan importante como es reflexionar sobre qué pautas son más efectivas para prevenir la violencia y qué acciones podemos intervenir en los diferentes escenarios comunitarios, en los entornos educativos, cómo hacemos para prevenir la violencia de manera práctica. Entonces, hoy día tenemos una jornada interesante, Roberto. Muy bien, sin más preámbulo, entonces esperemos que mandamos saludos a todos los equipos interdisciplinarios a nivel nacional. Hablar de la violencia, recordarles que es un tema prioritario para el país, es un problema de salud pública, es un problema nacional que nos afecta a todos los equipos de salud al acogerlos, al escucharlos día a día. Hoy día me he permitido resumirles y recordarles algunas pautas en este diálogo para prevenir la violencia según las recomendaciones de programas preventivos de violencia según la Organización Mundial de la Salud. Sabemos diariamente que mueren lamentablemente por causa de la violencia más de 1.5 millones de personas cada año. Y eso sin considerar las múltiples lesiones no mortales y todas las secuelas crónicas, producto de las lesiones, más allá de incluso los intentos de suicidio, la violencia interpersonal, la violencia juvenil, la violencia de pareja, el maltrato que se da a lo largo del curso de vida, la violencia sexual y también las diferentes formas de violencia colectiva que todavía son patentes en toda la región en general. Sabemos también que la violencia es una de las principales causas de muerte en todo el mundo en la población de 15 a 44 años de edad. Nuestro país es uno de los países con mayores tasas de incidencia de violencia de género y indicadores de violencia familiar comparado a la región en Latinoamérica, y esto hace que intervengamos de manera más decidida y desde nuestro sector salud para seguir priorizando acciones contra la violencia. Sin embargo, todos los días vemos cada vez noticias que nos hablan de feminicidios, tentativas de feminicidios, violencias o actos violentos en espacios de convivencia escolar que deberían ser mayormente saludables en el seno de nuestra familia que nos cobija. Esta situación revela que algo está pasando en nuestra sociedad y que debemos movilizarnos para actuar e identificar qué hacer. Es necesario recordarles a todos nosotros que no podemos hablar de violencia si no hablamos o recordamos los determinantes sociales. La violencia no es solamente una tarea resolutiva por el subsector salud, requiere que nosotros recordemos los factores sociales a nivel de economía, como es el desempleo en regiones, en ciudades, en espacios donde hay colegios, lugares donde hay mayor desigualdad en ingresos, donde hay menor grado de instrucción, donde hay mayor desempleo, donde hay mayor cantidad de cambios sociales y dificultad en el acceso a la educación, es más preocupante los indicadores de violencia. La pobreza es por sí la peor forma de las violencias, por ejemplo, decía Gandhi. En general, hablar de violencia es un compromiso que requiere de prioridad en el Estado. Nosotros actualmente tenemos un plan de acción conjunta firmado por el presidente, donde nos compromete desde el sector salud a trabajar para erradicar la violencia, y tenemos varias responsabilidades en ese proceso. Y tenemos un plan nacional de violencia hasta el 2021, y en ese marco debemos desarrollar acciones efectivas y responsabilidades para intervenir en los casos que acuden a nuestros centros de salud. La primera pregunta que nos plantearemos todos nosotros, ¿de verdad la violencia se puede prevenir? Es una pregunta compleja. Muchos podrían creer en sus centros de salud que es muy difícil prevenir la violencia. O muchos, cuando hemos preguntado en asistencias técnicas si creen que la violencia se previene,
muchos nos han refutado, han dicho eso no se puede prevenir porque es algo histórico y siempre se ha dado y el humano, las personas, somos violentas por naturaleza. Debemos decir, si bien es cierto, en acompañando el proceso histórico de desarrollo social de las personas y de las sociedades, ha habido la violencia en ese proceso, no quiere decir de que no se haya demostrado que diversas sociedades e intervenciones y grupos han podido desarrollar acciones efectivas, validadas en varios estudios y en revisiones sistemáticas que pueden dar cuenta de que la violencia en todas sus formas realmente se puede prevenir, y esto es un desafío que nos toca a nosotros ahora como Estado peruano. Entonces, en resumen, ¿la violencia la podemos prevenir? Sí, compañeros, compañeras, sí podemos prevenir la violencia desde la posición que estemos, desde nuestros establecimientos de salud. Existen desde la Organización Mundial de la Salud algunas pautas que han demostrado que funciona para prevenir de manera efectiva la violencia en nuestros ámbitos territoriales, en nuestros centros de salud, en nuestros contextos específicos a nivel nacional. La primera que menciona y resume es que aumentando las relaciones sanas, estables y estimulantes entre los niños y sus padres o cuidadores es una de las principales formas de prevenir la violencia. Así, diversos estudios que han dado cuenta de seguimiento longitudinal a familias por más de 15 años, que han hecho intervenciones, sobre todo focalizadas en los primeros 3 hasta 8 años de edad, donde se ha cuidado de una convivencia saludable, de una pauta de comunicación eficaz entre padres, donde se ha cuidado de un afecto continuo y saludable a diario, y donde se ha propiciado espacios de juego y libertad en esos niños, en un entorno protector. Eso, al seguir a esos niños los siguientes 15 años, ha demostrado que han tenido menores indicadores de agresividad, impulsividad y afectación en cuanto a actos violentos con otras personas. En general, debemos estar de acuerdo que si logramos fomentar en nuestros centros de salud a través de, por ejemplo, el programa de familia saludable o el control de crecimiento y desarrollo, más allá de solamente un chequeo de peso y talla, y auténticamente nos involucremos en el acompañamiento vincular de los padres o sus cuidadores y los hijos, sobre todo con énfasis en los 3 primeros años, se ha demostrado que esa intervención es altamente potente para prevenir la violencia los siguientes 20 años. Esta relación debe ser saludable y además previene todas las formas de secuela, de violencia, maltrato infantil e incluso mejora los indicadores de salud mental y salud física. Mejora indicadores más allá como es el funcionamiento social y laboral y la autoconfianza en ese niño, su desarrollo económico que repercutirá luego en menor pobreza en ese territorio. Incluso existen algunos estudios que han hecho seguimiento, que esas intervenciones tempranas, cercanas, en programas, por ejemplo, centrados en enfermeras o equipos básicos de salud, que acompañan continuamente, ¿no? No hablamos de solamente intervenciones en gabinetes, sentados en el escritorio, hablamos de un acompañamiento en los diferentes entornos comunitarios, en el domicilio, en el colegio, en el campo, en la chacra, en el espacio donde se desarrolle, crece y vive ese niño, va a fomentar a un mejor desarrollo social e incluso si lo siguiéramos los siguientes 20 años, se ha visto que hay una disminución del número de condenas y actos de violencia en la adolescencia y las primeras etapas de vida en la adultez. Y además, la violencia infligida a la pareja o en general todas las formas de violencia en esas personas que hemos logrado intervenir intensamente estos primeros 3 años va a ser notablemente menor. ¿Qué quiero decirles con todo esto? Que si logramos invertir nuestros recursos humanos de salud
potentemente en todo el periodo antes, durante, después del embarazo y estos primeros 3 a 8 años de vida, entrenando a nuestro recurso humano disponible para que sepan abordar esa etapa, focalizándonos en un apego seguro y saludable y una familia suficientemente buena, vamos a lograr que esa persona tenga menos violencia para él o ella misma y también para la próxima familia que elija formar o integrar. Así también se ha demostrado a nivel mundial que una relación de afecto positivo y seguro entre el niño y la persona a cargo está vinculado a una serie de características que todos nosotros debemos fomentar. Por ejemplo, si logramos fomentar un apego saludable, hay mejor aptitud social en todo su desarrollo infantil. ¿Qué quiere decir eso? Que ese niño va a ser más sociable, va a tener más actos amables, va a ser más empático. La empatía es esto de ponernos en el lugar del otro, de cooperar, de colaborar con los compañeros, ser conscientes de valores éticos en su desarrollo moral y el tema del respeto en los modelajes saludables de las madres. Asimismo, va a tender a tener más autoconfianza, valorar su autoestima y una mejor perspectiva de su desarrollo. Todos estos aspectos van ligados a una mejor toma de las decisiones y a mejor resolución de problemas que puede tener. Y esto tiene que ver con mejores indicadores de inteligencia emocional y de rendimiento académico. Todos estos aspectos también influyen en el manejo del estrés. Los niños y adolescentes que cada vez están sometidos a mayor presión social, a mayores patrones rígidos, a mayores estresores ligados al uso de tablets o equipos electrónicos o cada vez familias más desagregadas, van a tener la oportunidad, si a pesar de todo ello tienen un apego positivo, seguro, donde los padres acompañan continuamente y el equipo de salud fomenta todo ello, hay mayor opción positiva de un mejor desarrollo en cuanto a su salud y su calidad de vida. Pero ¿qué pasa si no logramos como equipo de salud hacer un seguimiento? Y si solamente nos concentramos, por ejemplo, en controlar el peso y la talla, ¿no? O no acompañamos activamente en su desarrollo emocional. Se ha demostrado que si no logramos fomentar este apego y se da un apego inseguro, incierto, se incrementa la agresividad alrededor de los 4 años. Hay una mayor tendencia a aislarse cuando esa persona sea adulta. Va a tener mayor reactividad, hostilidad o impulsividad y agresión en toda la etapa educativa, desde el preescolar. Y va a tener varias reacciones en la niñez y conductas sociales alteradas o inadecuadas que va a afectar, siendo indicadores de violencia escolar, por ejemplo, o en espacios del barrio en general. Ya en casos más severos podemos ver niños, adolescentes, con cada vez menor edad de presencia de ansiedad infantil, depresión infantil, trastornos de conducta alimentaria, trastornos de personalidad con tendencia antisocial y diversas formas de problemas de salud mental, menor edad de consumo de alcohol y otras drogas, y que va afectando todo el desarrollo positivo de esa persona valiosa. Entonces, ¿cómo logramos un auténtico bienestar familiar? Existen 4 ejes para hablar del bienestar familiar y que debemos fomentar continuamente en las intervenciones desde nuestra comunidad, desde nuestro territorio. Uno de ellos es la comunicación. La comunicación en las familias peruanas es cada vez más patológica. No pasamos tiempo con nuestros hijos, no hacemos escucha activa, los padres estamos mayormente ausentes, no los escuchamos a los adolescentes, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses, y tiende a haber todavía una relación muy vertical con los hijos, y eso genera una distancia emocional enorme que no permite una comunicación saludable y fluida y horizontal, y por otro lado no se da
la confianza en la familia. Los niños no confían en los padres, no, los adolescentes no confían en los padres y eso hace de que ellos no conozcan qué están sufriendo, qué problemas están teniendo, qué conflictos están teniendo en su colegio, qué factores están afectándolos y hacen que se sientan cada vez mal. Todo esto, si se va deteriorando y va empeorando, va repercutiendo en la falta de respeto. El respeto debe darse como columna en el hogar para un bienestar familiar. El respeto debe ser mutuo. Implica que el padre respete la opinión, la voluntad de su niño, las características peculiares de su personalidad que va desarrollando y también el niño respete las reglas y las pautas de convivencia que se están dando en su familia. Y todo esto tiene que ver con un equilibrio en la familia. Si no logramos que haya comunicación, confianza, respeto, menos vamos a pedir que haya un afecto saludable. Lamentablemente, la mayoría de las familias peruanas tenemos muchas restricciones para expresar claramente te quiero, hijo, te amo, te he extrañado, decir frases incondicionales afectivas, que esto debe ser dicho diariamente. Pasamos muy poco tiempo diciendo de manera afectiva y auténtica este lado afectivo y tendemos a solo darlo o validarlo cuando ha ocupado un puesto o cuando ha hecho algo extraordinario. Esto no es saludable y se ha demostrado que el bienestar familiar va en el día a día cuando desarrollamos afecto saludable, comunicación saludable, respeto y confianza mutua. También una estrategia que ayuda en este proceso de ser padres, porque los padres también se agotan, estamos cansados, tensos, tenemos sobrecarga laboral, tal vez un bajo salario, y muchas veces en esa condición a los padres pueden ser negligentes con sus hijos al estar ausentes. Los padres negligentes o en otros casos más severos incluso que maltratan activamente a sus hijos tienen mayores riesgos de que probablemente ellos mismos sufran un problema de salud o de salud mental y no lo saben o no lo intervienen. Muchos de estos padres negligentes o ausentes tienden a aislarse socialmente y no buscan ayuda. Existen estudios que demuestran que si nosotros ofrecemos grupos de ayuda mutua o nos conectamos con las redes comunitarias, va a disminuir los factores de riesgo para que esa familia se aísle y no proteja a ese niño, a ese adolescente, a ese joven que está teniendo problemas, que está repercutiendo en su salud en general. Si ya identificamos que ya hay comportamientos violentos en el niño o en el adolescente o en el padre, el ofrecer ayuda a través de un grupo de padres en el barrio, por ejemplo, o el centro de salud, poder organizar un grupo de ayuda mutua donde entre ellos puedan comentar cómo se sienten, qué les estresan, cómo han resuelto determinado conflicto de la adolescencia o crisis de la adolescencia, cómo han podido ayudarse ante una situación nueva en la familia o ante la separación entre padres. Todos estos aspectos de ayuda mutua son efectivos y mejoran la salud mental de los padres con énfasis en el cuidador o cuidadora principal, la madre muchas veces. También sabemos que los medios de comunicación pueden cumplir un rol muy efectivo para prevenir la violencia. Sabemos que los medios de comunicación cada vez más son factores o son medios muy accesibles a cada vez más proporción de población y que pueden llegar a una gran cantidad de padres, niños, adolescentes, jóvenes en diferentes formatos, ya sea por radio, televisión, redes sociales. Sin embargo, ustedes pueden ver, por ejemplo, en esta nota, un determinado colegio, un escolar mató de un disparo a su compañero y hiere a otro en Villa El Salvador. Si ustedes revisan todas las notas en relación a este tipo, la gran mayoría son sensacionalistas, solo dan cuenta de la nota y de cómo se dio y de qué circunstancia y quién estaba sentado adelante, atrás, detalles que no nos ayudan en nada
para prevenir la violencia. La recomendación universal y según la evidencia es que ante un acto de violencia que se dé en cualquier contexto comunitario, debemos dar información oportuna y segura. ¿Cuál sería la información oportuna y segura? ¿Qué no se recomienda? ¿Cómo manejar el tema de armas? ¿Qué restricciones hay en nuestro país para el uso de armas? Recuerde hablar con su hijo, si hay un arma en casa debe estar bajo llave, hay sanciones si es que hay un arma no legal, ¿no? Explicar a la población de los riesgos de tener un arma en casa que puede generar toda una afectación de violencia en un contexto traumático para el colegio, para sus compañeritos, para la comunidad educativa y para todas las familias. Pero el sensacionalismo no ayuda a prevenir la violencia. Entonces nosotros como operadores de salud valiosos en nuestro territorio debemos ser agentes comunicadores sociales. Y debemos difundir en cada semana en los espacios efectivos locales, ¿no? Tenemos radios comunitarias locales, tenemos en provincia excelentes rotativas que podemos nosotros hablar y podemos hablar siempre desde un rol informativo y sencillo y accesible para prevenir la violencia. La única forma es hablándolo frecuentemente. Otra forma que está demostrado que se previene la violencia en casa, en el hogar, en general, es desarrollar habilidades para la vida en los niños y en los adolescentes. Sabemos que cada día en el mundo al menos 227 niños y jóvenes mueren entre 0 y 15 años como consecuencia de la violencia interpersonal. Y por cada una de esas muertes, muchos son hospitalizados como consecuencia de dichas lesiones. Lamentablemente, la violencia en casa afecta no solo el rendimiento académico, sino también el ausentismo escolar. Los niños y adolescentes abandonan el colegio producto de la violencia crónica, tienden a tener respuestas más impulsivas, pueden no tener habilidades sociales adecuadas y la persistencia en la pobreza se agudiza y se cronifica luego en general al factor de que persista en el ciclo de violencia. Entonces, una forma efectiva de prevenir la violencia también es desde nuestros centros de salud desarrollar e implementar programas preventivos de habilidades sociales para niños y adolescentes. Recuerden ustedes que tienen dentro de la partida del programa presupuestal por resultados en las acciones de prevención implementar al menos un programa preventivo de habilidades sociales para niños y adolescentes. Lamentablemente en las últimas asistencias técnicas o supervisiones o reportes de la Dirección de Promoción de la Salud, todavía son muy pocos los establecimientos de salud que vienen activamente desarrollando programas preventivos de inicio a fin en todo el año con un público objetivo para niños y adolescentes. Nosotros los invitamos a retomar estos programas preventivos que son validados desde el Ministerio de Salud y son realmente positivos y van a impactar en prevenir la violencia que veremos de acá a los siguientes 20 años o 10 años. Entonces, ¿qué son las habilidades para la vida? Como ustedes saben, las habilidades para la vida no solo son aquellas racionales o a nivel mental, son habilidades que implican los aspectos emocionales, de relación con el otro, con la otra persona y a nivel social. Y en general estas habilidades sociales nos van a servir para toda la vida, para saber cómo mejor enfrentarnos a las dificultades de la vida diaria. Eso implica que el niño, el adolescente aprenda a valorarse y quererse a sí mismo, tener autoestima y aumento de la confianza, por ejemplo. Aprenda a gestionar sus emociones. Muchas veces el adolescente en ese desarrollo emocional puede tener poca tolerancia a la frustración, no manejar los estresores que tiene, no organizar y estructurar su tiempo y no confiar en las destrezas y capacidades que tiene. Otro aspecto importantísimo es algo que llamamos que es la conciencia social.
muchos adolescentes o jóvenes no tienen empatía suficiente, no escuchan al otro, se dan espacios de poco respeto entre pares y poco aprecio de la valoración hacia otro compañero en su entorno educativo o mismo entorno familiar. Todos estos son parte de las habilidades fundamentales de la vida que nos van a permitir sentirnos mejor día a día. Y estas habilidades que tienen que ver con la capacidad de negociar y gestionar el conflicto, así como decidir de una manera más responsable. A veces la capacidad de decidir y mejor no correr el riesgo de llevar un objeto cortante o una pistola en casa, por ejemplo, no llevarlo al colegio, es también una forma de habilidad para la vida que nos permite prevenir las consecuencias de acciones que pueden ser dañinas, ¿no? Estas habilidades para la vida diaria se construyen y se desarrollan a lo largo del tiempo. Nosotros, como actores de salud, es nuestra responsabilidad fomentar y entrenar habilidades para esa vida. El principal responsable es nuestro seno familiar, pero si estamos en un seno de una familia patológica, probablemente no tengan los recursos suficientes para entrenar en ellos. Nosotros como equipo de salud, no solo psicólogos o médicos, todo el equipo de salud que incluye enfermeras, médicos, obstetras, trabajadoras sociales, personal técnico, los agentes comunitarios, podemos organizarnos e intervenir de manera efectiva con programas preventivos de habilidades sociales en niños y adolescentes. Como les había dicho, existen programas muy dirigidos, específicos para grupos, sobre todo menores de 3 años y de 3 a 8 años. Programas específicos, incluso domiciliarios, en primeras gestantes, por ejemplo, o gestantes adolescentes. Se ha visto en muchos países donde en esas intervenciones más intensivas, el equipo donde tiene una gestora de caso, por ejemplo, una enfermera, interviene esa familia buscando fomentar no solo los aspectos de salud física y de prevención de la anemia, sino también aspectos ligados a lo que estamos hablando, habilidades sociales, empatía, los indicadores de familia saludable, resolución de problemas, manejo de la ira, de impulsos ligado al vínculo de la madre con el niño e incluso habilidades musicales que puedan contribuir con el desarrollo cognitivo del niño. Estos programas han sido muy efectivos en Canadá, en Estados Unidos, en diferentes países que pueden tener efectividad. Y no solo eso, por cada dólar invertido en este tipo de programas, hasta $17 es revertido en beneficio en cuanto a ahorro para intervención en prevenir la violencia. Lograr desarrollar estos programas adaptados culturalmente en cada región del país, en cada territorio donde están los centros de salud, en su territorio con los mapeos geosanitarios, va a contribuir de mejor manera a prevenir la violencia justamente en nuestros barrios. Ya sabemos que todas estas habilidades son esenciales. Si nos focalizamos al tema de la adolescencia, también tenemos que decir que las habilidades sociales son esenciales en la adolescencia para afrontar la crisis del desarrollo que implica desafíos ligados a la percepción de su esquema corporal, a la lucha percibida en cuanto a entre pares, sentirse agredido, el tema de integrarse socialmente, los nuevos desafíos que implican esas aptitudes sociales. Y si nosotros intervenimos en programas de habilidades sociales en los adolescentes, se ha demostrado que podemos lograr prevenir la agresividad, reducir la participación en actos violentos, incluido pandillaje, mejorar las aptitudes sociales, en general estimular el buen rendimiento escolar, y eso incluso va a tener impacto en su futura vida laboral. Todos estos efectos se recomiendan con énfasis si trabajamos en un centro de salud donde hay mucha población en alto riesgo, vulnerable o en condiciones de mayor pobreza en los percentiles. Es obligatorio tener que implementar al menos un programa preventivo de habilidades sociales en niños y adolescentes en un entorno específico.
Habíamos ya mencionado que estos programas de visitas a domicilio, recuerden, estamos en el marco de un modelo de atención integral en el país, ahora estamos en el marco de redes integradas de salud, y en todo este marco la atención no solamente es a demanda. Los programas auténticamente efectivos incluyen una pluralidad de intervenciones, incluyen un acompañamiento continuo. Para eso nosotros venimos capacitando a profesionales de la salud a nivel nacional. Recuerden que el año pasado hemos lanzado el primer curso virtual justo con la Dirección de Telesalud y la Escuela Nacional de Salud Pública junto con la Dirección de Salud Mental para el cuidado integral de la violencia hacia las mujeres, que ya se ha aprobado alrededor de 2,000 profesionales en este curso y este año pretendemos escalar a más. En ese curso recalcamos que la intervención en sí de la violencia parte desde la prevención, acciones de promoción con los determinantes en el gobierno local y regional y también las atenciones de recuperación en base a las guías técnicas disponibles por nuestro ministerio. Este personal además tiene que hacer sí o sí intervenciones domiciliarias en todo caso que identificado de violencia. Muchos de los casos que hemos evidenciado es que el personal de salud no se desplaza al domicilio. Los sectoristas y los que están en guardias comunitarias no llegan de manera continua a lo largo del tiempo a hacer el seguimiento activo de los casos de violencia. La invitación a todos nuestros queridos compañeros de las regiones es que podamos efectivizar una continuidad de cuidados en cada territorio. Si logramos intervenir a esos padres e hijos que están en hogares y que muchas veces no desean o no quieren acudir al centro de salud y les brindamos asesoramiento cercano, les brindamos material informativo en su idioma y contribuimos activamente a este desarrollo e información para prevenir la violencia, fomentando y validando la capacitación de los actores de estos padres, vamos a evitar de mejor manera el maltrato infantil. Tenemos actualmente vigente el programa Familias Fuertes, Amor y Límites. Este programa tiene amplia evidencia de su eficacia a nivel nacional, viene desarrollándose con debida y se busca seguir escalando en centros educativos por grupos donde se trabaja con padres y con hijos en entornos educativos. Yo los invito a evaluar si estamos interviniendo con este programa en nuestro centro de salud. Al menos en una comunidad educativa podríamos empezar a intervenir por grupos implementando este programa validado a nivel del ministerio y de la mano con debida, porque esto previene también el consumo de drogas y el consumo precoz de alcohol de nuestros hijos. Así promovemos estrategias positivas para el trato con ellos. Otro aspecto fundamental que está demostrado con reducir la violencia es reducir la disponibilidad y el consumo nocivo de alcohol. La violencia se puede prevenir y se puede prevenir de manera tremenda reduciendo el acceso de alcohol con intervenciones breves y también a tratamientos a largo plazo para las personas que consumen alcohol. En los casos más severos con adicciones, la recomendación es que el centro de salud lo derive al centro de salud mental comunitario más cercano a su territorio. Actualmente tenemos 103 centros de salud mental comunitario para intervenir en casos de personas con adicciones que puedan estar siendo agresoras. En general, lamentablemente el consumo de alcohol incluye causa de muerte para adolescentes producto de intoxicación alcohólica y accidentes. Tienen mayor riesgo en general de accidentes, muerte y afectación severa en relación a la gestación patológica producto del óbito o las muertes producto del consumo excesivo de alcohol. El consumo de alcohol se puede prevenir y la principal forma es retrasar lo más posible el inicio del consumo de alcohol.
todos nosotros podemos detectar, recuerden, un tamizaje sencillito que le llamamos el audit, para tamizar el caso de consumo de alcohol y que debe ser implementado en todos nuestros establecimientos del primer nivel de atención. Y si ya tenemos un caso identificado de un adolescente que está excediéndose en consumir alcohol, debemos brindar la consejería y promover la motivación para el cambio. Estas intervenciones breves, ¿no?, validándolos y acompañándolos, son efectivas y se hacen desde nuestros establecimientos. A un nivel más macro, las unidades o los equipos de promoción de la salud y los centros de salud mental comunitario que trabajan desde la unidad de movilización y participación comunitaria, trabajan en políticas públicas locales y deben fomentar la reducción de horas y días en los que se pueda vender y el número de puntos de venta al por menor de bebidas alcohólicas. Así, por ejemplo, hace años teníamos el Plan Zanahoria, que se intervino en varias municipalidades con un notable efecto e impacto en la disminución de accidentes de tránsito y de secuelas si reducíamos la exposición de venta de alcohol a jóvenes y menores en general que accedían a los bares o lugares de venta a cierta hora en la noche y los fines de semana. Han demostrado a nivel mundial múltiples modelos económicos con total claridad también que incrementar impuestos a drogas o al alcohol, por ejemplo, mediante subir los impuestos en general, hace que se disminuya también, desalienta así el consumo de alcohol y eso repercute severamente en reducir la violencia. Entonces, nosotros tenemos que fomentar la esperanza como equipos de salud. Si ya tenemos un daño, buscamos prevenir el daño en todos los casos, pero hoy vamos a encontrar casos de personas agresoras o de situaciones o familias que ya hay violencia doméstica, violencia familiar. En esos casos, siempre debemos ofrecer un tratamiento integral para las personas que sufren los daños de todo ello. Y muchos de ellos están mediados por el consumo excesivo de alcohol. Así, por ejemplo, el padre llega borracho y borracho le pega a la madre y de todo esto, mira, el niño pequeño, el maltrato infantil está presente. Después de eso, el niño quiere matarse, intenta suicidarse o la propia madre. Todas estas formas de violencia se pueden prevenir interviniendo rápidamente. Tenemos que acudir al centro de salud más cercano, intervenir uno por uno, intervenir en la familia. El caso es complejo, enlazar con el centro de salud mental comunitario para intervenir si es necesario. En el caso que tenga la adicción, fomentar para el cambio y hacemos una serie de estrategias para tratar la adicción, incluso con medicación. Y si el adolescente ya se ha deprimido o está mal, tenemos que también ofrecerle ayuda lo antes posible. Si esta situación apenas identificamos un caso de violencia, debemos no ser cómplices y debemos denunciar esta situación lo antes posible. Otro punto importante, que es una recomendación mundial para prevenir la violencia, es restringir el acceso a las armas de fuego, a las armas blancas y los plaguicidas en general. Limitar el acceso a las armas de fuego y los plaguicidas en general se ha demostrado que puede prevenir los homicidios. La mayoría en general justo se producen en etapa de vida joven, entre 15 a 29 años, y también en suicidios y lesiones. Y en general el costo que se reduce al restringir el acceso a armas es elevado. La restricción en la concesión de licencias y políticas de compra de armas es una estrategia que ha funcionado en muchos países. Se busca, por ejemplo, evitar o prohibir las armas, elevar la edad mínima de uso de armas, supervisar de manera continua a las personas que usan las armas y en general esto se ha puesto en práctica en muchos países como es Australia, Austria, Brasil en general.
Y algunos estudios que ya se han realizado, por ejemplo, en Colombia, en Salvador, indican que el cumplimiento de la prohibición de portar armas en público puede reducir la tasa de homicidios. En general, tener los mecanismos de seguridad, alta seguridad de un arma en casa son obligatorios. Es responsabilidad de los padres el tener bajo llave esto y tener todos los mecanismos de seguridad, tener la comunicación y la confianza para explicarle esa situación de alto riesgo de tenerlo en casa si es que el caso extremo se tenga que disponer de un arma en casa. Recordar que los niños muchas veces pueden tener fantasías o muchas veces se naturaliza la violencia al ver imágenes como esta, ¿no? De osos, o nos regalan juguetes con armas, y es normal ver un arma como si fuera un juguete, y esto no nos da cuenta de la severidad y la letalidad de tener un arma en casa. Entonces hay muchos ejemplos, acá se los vamos a dejar con los PPTs, de ejemplos de cómo han hecho en muchos países o estados para controlar legislativamente la disponibilidad de armas de fuego, en general, prohibir tipos de arma, en general el alcance de venta de armas, ¿no? Fuera, sobre todo la disponibilidad de mantener las armas de fuego fuera del alcance de los niños en general, reglamentaciones más rígidas, estrictas, donde haya valoraciones emocionales, psicológicas de las personas que están portando las armas, y esto que sea periódico y de manera muy rigurosa, y mantener en general las armas muy lejos de los potenciales agresores violentos. Toda persona que tiene un antecedente de acto violento no podría estar en capacidad emocional de autocontrol, de gestionar sus emociones y no usar las armas. Otro punto que también ha demostrado que ayuda de manera eficiente para evitar la violencia es el fomento a la igualdad en materia de género para prevenir la violencia contra las mujeres. Este fomento se da en todos los escenarios disponibles, incluidos las escuelas, las comunidades, en nuestro territorio, en todos los idiomas. Podemos promover la igualdad de género y así prevenir la violencia contra la mujer. Si enseñamos a nuestros hijos en el colegio, en nuestro barrio, en nuestros espacios disponibles, cuestionar cualquier estereotipo rígido donde la mujer es una cosa, es un sujeto de posesión y solamente el varón ejerce un dominio de poder, o donde los estándares culturales hacen de que el varón solo sea el líder, el superhéroe, el que tenga que tomar la última palabra o decidir. Esos son mecanismos erróneos demostrados que no ayudan a la igualdad de género. Todavía existen inequidades y disparidades entre los varones y las mujeres de nuestro país, y existe un desafío enorme para fomentar en todos los escenarios, en todos nuestros servicios, una igualdad en materia de género, y eso contribuye en la prevención de la violencia. Fomentar la igualdad de género implica labores cotidianas que vemos en las comunidades trasandinas en nuestro país, de compartir, por ejemplo, roles o quehaceres domésticos, o esta simetría que hay en el labor de actividad agrícola. Son muchos ejemplos que pueden también ser positivos y saludables como una lección aprendida y que muchas veces se está perdiendo en ciertos entornos citadinos. Otro punto, ya finalizando, ya falta poco, es en cuanto a cambiar las normas sociales y culturales que propician la violencia. Cambiar las normas sociales y patrones culturales es un tema realmente complejo que no va a alcanzar a solo nuestra opinión o una intervención subsectorial. Esto implica toda una estrategia a nivel de Estado peruano que actualmente se viene incidiendo de manera intensiva. Este punto es algo que quería enfatizar, que en los casos que ya tenemos indicadores de alerta de personas que están siendo vulneradas o violentadas o hay violencia doméstica, nosotros somos responsables de intervenir e implementar programas de identificación, atención
y apoyo a las víctimas. La identificación debe ser lo más oportuna posible. Trabajar en alianza con los actores comunitarios, con los agentes comunitarios para prevenir la violencia es una estrategia eficaz. Trabajar en equipo de salud. Muchas veces delegamos la tarea de los casos de violencia solo al psicólogo disponible, donde muchas veces no hay psicólogos en las regiones, o al psiquiatra, que somos muy pocos todavía. Existe una escasa sensibilidad todavía en la acogida de nuestros centros de salud y un desafío para incorporar transversalmente el enfoque de género y ser altamente sensibles y intervenir prioritariamente a las personas violentadas y afectadas por la violencia. Tenemos el desafío de continuar los cuidados de manera continua, de manera auténtica. Los casos que vemos en el monitoreo, en los reportes que nos realizan Defensoría del Pueblo, Centros de Emergencia Mujer, y en general es que intervenimos unas pocas veces y luego dejamos de ver qué pasa en los siguientes meses en el caso. Y no sabemos si luego ya se dio la tentativa de feminicidio o ya se dio el feminicidio. Y muchos meses atrás hemos podido ver a la persona violentada en nuestros servicios. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía la articulación intrasectorial es todavía deficiente. Así, por ejemplo, si una mujer es violentada o abusada sexualmente y lo ven en un servicio de emergencia, ese servicio de emergencia tiene la obligación de dar un trato cálido, acogerlo inmediatamente y con alta prioridad, y todo el equipo debe intervenir, hacer la denuncia, enlazar con el centro de salud más cercano o con el centro de salud mental comunitario más cercano para asegurar la continuidad y el seguimiento, y eso debe darse y efectivizarse. Y no solamente con nuestro sector, debemos enlazar con comisaría, debemos enlazar con el centro de emergencia mujer más cercano y a trabajar de manera articulada, mensualizadamente, discutiendo los casos y acompañándonos mutuamente. Si solamente vemos una vez el caso y solo lo vemos a demanda en función a lo que nos indica el fiscal de familia, eso no va a funcionar porque no estamos recuperando y rehabilitando a la víctima, no estamos interviniendo precozmente y no estamos actuando todo lo que hemos hablado desde antes, desde la prevención y la promoción de una vida más saludable, una vida digna, una familia saludable. Tenemos, recuerden, la obligación de dar tratamiento como equipo de salud, brindar una adecuada acogida, hacer el seguimiento continuo e individualizado. Tenemos esta guía de técnica en general para la atención de la salud mental a las personas en situación de violencia ocasionada por la pareja o expareja. Esta guía ha sido aprobada el 2017, ustedes pueden googlearla y la encontrarán rápidamente. Y también tenemos a disposición el manual clínico de la OMS para la atención en salud a las mujeres víctimas de violencia de pareja y de violencia sexual, que ustedes también pueden descargar en un solo clic. Eso puede ayudarlos como herramientas, instrumentos para sus procedimientos clínicos comunitarios. Recuerden que en ese modelo partimos del ánima, esta memotecnia, los invitamos a recordarlo siempre. Cuando veamos un caso de violencia, siempre debemos pensar en este algoritmo. Ánima, atención al escuchar. Debemos escuchar atentamente a la persona que sufre, a la persona que está viniendo pidiendo ayuda porque está siendo violentada por su esposo o un adolescente que sufre de un abuso sexual. Debemos escucharla auténticamente, no estar con el celular o con la computadora, mirarle a los ojos cálidamente, mostrando auténtica empatía. N, de no juzgar y validar siempre. Tendemos sin darnos cuenta a criticar. Sí, pues algo habrás hecho, ¿no? O ¿por qué recién vienes, pues? ¿No? ¿Y por qué no viniste antes? ¿No? Son frases lamentablemente muy frecuentes que escuchamos nosotros en las asistencias técnicas. Debemos demostrarle a la mujer que realmente la estamos comprendiendo y que siempre le vamos a creer, que no la vamos a juzgar,
Debemos asegurarnos que ella no sienta culpa de lo que ha pasado y debemos felicitarla y validarla porque se permite decirnos algo muy íntimo y muy personal y de informar sobre sus necesidades y preocupaciones. Tendemos a hacer un checklist y a actuar apuradamente. En los casos de violencia no hay un tiempo de atención. No tenemos que atender en 10 minutos o 15 minutos. Ningún gestor les va a obligar a hacer eso. Debemos tomarnos todo el tiempo suficiente y necesario para informarnos de todas las necesidades. Incluye las necesidades físicas, las de salud sexual y reproductiva, las necesidades emocionales y sociales que requiera esa persona. Y eso alcanza a su grupo familiar, porque si es una mujer violentada, va a requerir también, ¿qué hago con mis hijos? ¿Cómo lo dejo si tengo violencia económica, si no tengo dónde vivir, no tengo otro techo? Tenemos que activar nuestra red de protección social y trabajar con nuestro territorio, con los centros de emergencia mujer, buscar las casas de acogida, asegurar toda la ruta de protección. Finalmente, mejorar la seguridad para que esta mujer pueda no continuar con el episodio de violencia y prevenir un nuevo episodio de violencia y siempre apoyar a que esta mujer reciba información y los servicios que requiere y respalden su protección social. Bien, esto es un poco lo que en esta sesión queríamos comentarles y esperamos que pueda haber sido de su utilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Vanessa Herrera López, especialista en psiquiatría de la Dirección de Salud Mental. Muchísimas gracias, doctora Vanessa Herrera López, especialista en psiquiatría de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, que nos ha hablado sobre las pautas de intervención y prevención de la violencia familiar. Quisiéramos recordarles que tienen todavía la opción de enviar preguntas o comentarios a través del chat para que la doctora Herrera entonces pueda contestarlas. Doctora Herrera, importantísimo el tema que hemos visto hoy, estas pautas de cómo prevenir e intervenir en caso de violencia familiar. Estuve atento en los 103 centros de salud mental comunitario que tenemos en el país. No sé si podría explicarnos cómo funcionan estos centros de salud mental comunitarios, son gratuitos, se debe hacer una referencia, qué actividades, quiénes trabajan en los centros de salud mental comunitarios, qué actividades realizan. Bien, estamos actualmente en una reforma de salud mental y tenemos como prioridad del Estado implementar nuevos servicios especializados dentro de las redes integradas de salud. Existen así 103 centros de salud mental comunitario en cada región ya del país prácticamente. Ellos tienen al menos 23 profesionales que incluyen psiquiatras, médicos de familia, psicólogos, terapeutas ocupacionales, trabajadoras sociales, personal de enfermería, todo un equipo administrativo valioso que realizan acciones de atención especializada, acciones de movilización y participación comunitaria y también entrenamiento a los centros de salud del primer nivel de atención. Estos equipos vienen resolviendo ya casos de secuelas severas de la violencia, de todas sus formas de violencia, y la idea es que sepan que todas las personas con seguro integral de salud tienen acceso totalmente gratuito a todas las prestaciones especializadas y se trabaja en coordinación con el servicio de referencia del centro de salud más cercano. Excelente. Entonces, ya sabemos que existen los centros de salud mental comunitario, tratar entonces de identificar a los pacientes, referirlos para que llamen entonces una atención oportuna y de calidad. Doctora, es importante entonces trabajar desde la niñez y la adolescencia, ¿verdad? Hoy en día hay muchos adultos violentos y es importante entonces trabajar en los niños y en los adolescentes. Por ejemplo, en los colegios, ¿cómo se detecta casos de violencia familiar y cómo podemos entonces prevenir la violencia en los colegios? La prevención de la violencia escolar, recuerden que tenemos una ley vigente, una ley anti-bullying, y también una ley que manda que debe haber un psicólogo educativo por cada unidad escolar. Ese psicólogo educativo debe coordinar con el centro de salud para hacer intervenciones periódicas también, y también tenemos que desarrollar programas de escuelas saludables. En ese contexto nosotros intervenimos en la comunidad educativa, hacemos un diagnóstico basal
de qué factores hay en ese colegio. Tal vez hay pandillaje, tal vez hay adolescentes ya en riesgo, tal vez es una zona de pobreza, es una zona muy vulnerable y tenemos que intervenir juntos con la comunidad educativa, con la PAFA, con el grupo de padres para implementar lo que hemos propuesto, implementar un programa de familia fuerte, amor y límites, implementar el programa de habilidades sociales para niños y adolescentes y una serie de charlas y de entrenamiento a los docentes para que ellos sepan cómo manejar el tema de salud emocional, de salud física, de preventiva y también cómo intervenir en el caso de situaciones ya de riesgo más preocupantes. Hemos tenido casos de adolescentes con intentos suicidas o casos que han tenido agresiones severas a otros pares, a otros compañeros. Esos casos se pudieron haber prevenido si interveníamos más temprano en los centros de salud cercanamente a la comunidad educativa. Muchas gracias, doctora. Puntualmente, ¿cómo debemos actuar en diferentes casos, verdad? En el caso de que tenemos un niño que quizás hace bullying o se identifica de que hay violencia familiar en el hogar, ¿qué es lo que se hace? ¿Se llaman a los papás? ¿Tiene que conocerlo el director de la UGEL, el psicólogo del colegio? ¿Tiene que hacer la referencia? ¿Van todos al centro de salud mental comunitario? ¿Cómo se actúa en ese caso? Es importante recordar que es responsabilidad del director como representante de la unidad educativa frenar la violencia escolar y él no puede permitirse que se persista la violencia escolar. Entonces, la UGEL monitoriza esta situación en el marco de la convivencia escolar. Si identifican a un agresor que tiene probablemente problemas emocionales o tal vez una familia que está reflejando su angustia o su violencia, pues puede enlazar el psicólogo educativo con el centro de salud más cercano para brindar orientación a la familia, al grupo familiar y al adolescente en sí. Muchos de ellos también pueden tener otros problemas asociados e intervenir lo antes posible, pero además de ello, el centro de salud debe intervenir en este colegio que muchas veces no priorizan el tema de prevención, de convivencia saludable y sigue tolerándose la violencia. Entonces, la intervención es a diferentes niveles, a nivel individual, a nivel familiar y a nivel de toda la comunidad educativa de manera obligatoria y es responsabilidad en esa parte del centro de salud más cercano. Muchísimas gracias, doctora. Con respecto, si llega un paciente al centro de salud donde se diagnostica violencia familiar, ¿dónde se hace la denuncia? ¿Cómo se debe actuar en ese caso? ¿El personal de salud está obligado a hacer la denuncia? ¿Cómo se debe actuar? Es importante recordarles en el marco de la ley 30364 que todos los trabajadores de salud debemos conocer, todo personal de salud ante un caso de violencia debe realizar la denuncia a la comisaría del territorio. Podemos llamar a la línea 105, que es de la comisaría, y hacer la denuncia respectiva. Ahora la denuncia incluso puede ser anónima. Tenemos que escribir muy detalladamente en la historia clínica y ahí la responsabilidad principal es de los médicos que registran la responsabilidad en la historia clínica, todo lo que nos consigna la persona que sufre de violencia detalladamente y las evaluaciones emocionales y médicas en general, porque esto es sujeto probatorio para fines de que luego lo pida el fiscal pertinente o el juez de familia. Esto debe ser muy detallado. Y además podemos enlazar con los centros de emergencia mujer del territorio. Tenemos que tener en nuestros centros de salud un mapeo territorial de qué otras instancias de apoyo tenemos. Existe generalmente un centro de emergencia mujer cercano, pueden llamar a la línea 100 y ahí les van a poder dar orientación. Y en esos centros de emergencia mujer hay un par, psicólogo, trabajadora social y un abogado que brinda asesoría legal gratuita a la persona que está sufriendo de violencia. Pero la responsabilidad del cuidado integral y la de recuperación no es del Centro de Emergencia Mujer, como hemos encontrado algunas respuestas
en algunas regiones. Es del centro de salud, de nosotros como Ministerio de Salud, de acoger, acompañar, recuperar y rehabilitar en todo ese largo proceso que muchas veces el daño puede hacer a muy largo plazo. Muchas de las mujeres sufren de ansiedad, de depresión, de estrés postraumático, muchas han sido contagiadas de una serie de infecciones de transmisión sexual, o el niño ha sufrido maltrato, abuso sexual y tiene una serie de secuelas producto de todo ello. Y esa reparación de todo ese daño es responsabilidad de nosotros como equipo. Muchísimas gracias, doctora. Con respecto, si identificamos en el centro de salud una pareja donde hay violencia familiar, hay hijos pequeños quizás, pero quizá tanto la mujer como el hombre quieren rehabilitarse, ¿se le ofrece también servicio de terapia de parejas? No, no hay terapia de pareja y esto es importante que lo sepan porque algunos todavía creen, todavía entre el agresor y la víctima todavía se puede conciliar y ya sea ofrecemos terapia de pareja. No, no recomendamos, no existe evidencia de que la terapia de pareja ayude en este proceso entre agresor y víctima. Recuerden que la persona que está siendo víctima activamente de una agresión esté bajo el influjo de dominación de una persona que violenta, que tiene poder, que tiene el control, que tiene el dominio económico. No va a poder ella empoderarse o negociar esa situación si no sale de esa situación. No promovemos que se haga terapia, lo digo yo como terapeuta de familia y de pareja, esto no funciona en realidad. ¿Qué es lo que funciona? Funciona tal vez que podamos ofrecer de manera separada, si la persona quiere rehacer su vida, es agresora y se da cuenta que tiene un descontrol de impulsos, se da cuenta que tal vez en medio de la intoxicación alcohólica agrede o simplemente agrede sin mayor explicación, sin tener un problema de salud específico, trabajar eso por él mismo, eso es muy saludable y fomentamos eso hasta el final. La persona que es víctima de ello tiene que salir de la baja autoestima, tiene que salir de la dependencia emocional que muchas veces tiene y que hace que le cueste salir de esa relación patológica por el temor al que dirán, por el temor a tener la idealización de una familia tradicional, ¿no? Muy importante, doctora. Con respecto a desarrollar las habilidades para la vida, muchas veces el personal de salud no puede entrenar porque todavía no sabe cómo. Es importante entonces que los niños se entrenen en cómo desarrollar su autoestima, cómo relacionarse bien con sus compañeros, la empatía, la conciencia social. El personal de salud tiene acceso a capacitaciones, debe capacitarse, debe estar sensibilizado para cómo atender correctamente. Así es. En cada región del país, recuerden, tenemos al menos algún equipo facilitador nacional que ha sido entrenado para la implementación de los programas de habilidades sociales en niños y adolescentes. Invitamos a los coordinadores regionales del país para que vuelvan a hacer el entrenamiento porque sabemos que tenemos una alta tasa de rotación de profesionales y de equipos y tal vez los nuevos equipos no conocen de estos programas y que se pueda volver a entrenar. Es responsabilidad de cada región, de cada unidad ejecutora, de cada red territorial realizar ese entrenamiento e implementarlo a la máxima brevedad ahora que ya estamos empezando el año escolar. Excelente. Con respecto, también se entrenan a los agentes comunitarios. ¿Cómo trabajan los agentes comunitarios en esta etapa tan importante? El agente comunitario para nosotros cumple un rol fundamental como actor clave en nuestras redes comunitarias. El agente comunitario ha venido desarrollándose en el país de manera activa, activando y detectando signos de alerta porque conoce a su comunidad e identifica casos de violencia y también promueve acciones saludables. La Dirección de Promoción, por ejemplo, viene ahorita reactivando las redes comunitarias de agentes comunitarios y es un indicador importante que ellos sean entrenados en todas las redes de salud para prevenir la violencia e identificar los casos de violencia en el sistema de vigilancia comunitaria. Muchísimas gracias, doctora. Nos había mencionado algunas pautas para lograr el bienestar familiar, como por ejemplo pasar tiempo con los hijos, lo importante es pasar tiempo de calidad, la comunicación saludable, la confianza en la familia, el respeto. Estos aspectos son fundamentales.
También nuestros propios equipos de salud muchas veces pueden descuidar su propia bienestar familiar, ¿no? Muchos de nuestros equipos pueden tener agotamiento emocional y no cuidamos a nuestras familias. La invitación a todos nuestros queridos equipos valiosos de salud que nos están escuchando es a revalorar los aspectos positivos de una salud mental familiar, los aspectos de una salud familiar que considere todos estos indicadores y a mirarnos a nosotros mismos, a intervenir lo antes posible para poder mejorar y practicar estilos de vida de comunicación más eficaz, de expresar más afecto y de transmitir confianza y respeto en nuestras propias familias y, lógicamente, fomentar ello en nuestros espacios de centros de salud. Muchas gracias, doctora. Vamos a leer algunas preguntas que tenemos en el chat. Nos dicen: muy buenas tardes, soy psicóloga en la región Ayacucho y un indicador que tengo alto es tamizaje en salud mental, pero no se está haciendo efectivo como una acción necesaria. Las otras actividades preventivas que son bastante importantes, como la aplicación de los programas que refiere. Que gracias, un abrazo hasta Ayacucho. Sabemos el valioso trabajo que vienen desarrollando allá. Allá tenemos ya centros de salud mental comunitario también, y también tenemos una gran red de centros de salud que vienen trabajando. Los tamizajes de salud mental solamente es como un cribado, es solamente pasar como un cernidor y ayudar a identificar más casos. Como existe un alto prejuicio hacia los problemas de salud mental, intentar tamizarlos ayuda a descubrir más los problemas de salud mental. Ayacucho es una de las zonas con mayores secuelas productos del conflicto armado y de la violencia política en todos estos años que han pasado, y tienen indicadores elevados de adicciones, de depresión, de ansiedad, de trastorno de estrés postraumático. Y la invitación a la compañera es que no nos quedemos solo en el tamizaje, sino que ya intervengamos en los casos. Para eso implica que diagnostiquemos el caso, que sigamos el caso y veamos, culturalmente hablando, qué acciones debemos realizar para intervenir uno por uno, porque muchos de los casos, como es un indicador que está metido en el tema del seguro integral de salud, del reembolso del SIS, solo nos piden los gestores, hace el tamizaje, pero se hace de una manera mecánica y no ayuda eso en sí a la ciudadanía. El ciudadano lo que quiere, el ayacuchano lo que quiere es que se le hable en quechua, en su idioma, que se le explique por qué le duele la cabeza, por qué hay humainana, por qué me duele el cuerpo, por qué tengo tensión, por qué me dan los nervios, por qué tengo miedo. Y ellos necesitan que se les acompañe, se les explique, se haga intervenciones breves, emocionales, técnicas de relajación, intervención en el domicilio, enseñarles cómo bajar el consumo de alcohol, cómo intervenir en su familia para hacer un alto a la violencia. Todo ello implica acciones del equipo de salud. La psicóloga sola no va a poder, se va a agotar en ese proceso, y la invitación es que todo el equipo nos unamos a trabajar por la lucha contra la violencia. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Nos dice: ¿existe algún entrenamiento al personal de salud para que ante casos de violencia familiar evite emitir juicios de valor bajo la influencia de sus prejuicios personales? Bien. ¿Existe algún entrenamiento al personal de salud para que ante casos de violencia familiar evite emitir juicios de valor bajo la influencia de sus prejuicios personales? Excelente pregunta. Todos nosotros nos hemos formado en el marco de una cultura machista. Somos una de las sociedades más machistas de la región en Latinoamérica, y el reflejo de eso son la elevada tasa de feminicidios y de casos de violencia. ¿Existen formas de reentrenar? Sí. ¿Nuestros pensamientos? Sí. Nosotros estamos trabajando desde el Ministerio para impulsar capacitaciones a equipos de salud de manera operativa para cambiar los pensamientos y el sistema de estereotipos del abordaje de la violencia y de entrenar en violencia de género. Invitamos nuevamente a todos los que nos están viendo y escuchando a participar en el próximo segunda versión del curso virtual de cuidado integral para prevenir la violencia a la mujer,
es totalmente gratuito, se le va a certificar a todos por la Escuela Nacional de Salud Pública y eso permitiría hablar justamente de estos estereotipos. Vamos a implementar más trabajo colaborativo y hablaremos justamente de cómo cambiar nuestros mitos y creencias en cuanto a la violencia. Excelente, gracias. Nos dicen, ¿cuál es el flujograma de atención ante un caso de maltrato infantil sin necesidad de la presentación de un documento judicial? En general, lamentablemente los maltratos infantiles muy frecuente en nuestro país y todavía subreportado. En algunos hospitales generales existen módulos de atención al maltrato infantil que si están disponibles en su región pueden ser derivados ahí. Si está usted como enfermera de control de crecimiento y desarrollo e identifica un caso de maltrato infantil, debe hacer la denuncia lo antes posible a la comisaría disponible y debe intervenir con ese grupo familiar, porque si hay maltrato infantil probablemente va a encontrar usted violencia familiar, violencia de pareja, probablemente problemas de consumo de alcohol u otras drogas u otros problemas psicosociales asociados. Tiene que intervenirse, hacer visita domiciliaria, hacer una intervención integral, hacer una visita por el sectorista obligatorio de manera intensiva en guardias comunitarias y lógicamente dar cuenta si el caso es muy severo del maltrato infantil, como hemos encontrado, de fracturas, quemaduras, riesgos, debe informarse rápidamente a la Fiscalía de Familia ante estos casos. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta, nos dice, ¿un usuario puede asistir directamente a un centro de salud mental comunitario sin necesidad de una hoja de referencia? Sí, en general la atención no debería ser restringida o limitada. Si una persona que se encuentra cerca al centro de salud mental comunitario tiene una urgencia y una atención urgente, necesita ir al centro de salud mental comunitario, acuda. Claro, luego se le pedirá por un tema de si es que es asegurado SIS, que se regularice el trámite de la FUA para fines que vaya a su centro de salud cercano donde uno procede, pero por indicación de Nuestra Señora Ministra y en general el Centro de Salud Mental Comunitario es a puertas abiertas y no se restringe el acceso a nadie. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta, nos dice, ¿los centros de salud mental comunitarios pueden intervenir en los centros educativos, en especial en aquellas zonas más vulnerables? Así es, el Centro de Salud Mental Comunitario tiene una unidad de movilización y participación comunitaria que viene trabajando intensamente con alcaldías, con gobiernos locales, con instituciones educativas, con las áreas de promoción de los centros de salud territorial, con todos los equipos de la red territorial para entrenar y hablar sobre los aspectos de salud mental positiva y también prevenir la violencia. Están activando varias mesas de trabajo intersectorial en el territorio, trabajan con comisaría y trabajan con toda la red de salud local. Excelente, doctora, muchas gracias. Esperamos hay otras preguntas en el chat. Con respecto al curso que se ha realizado el año pasado, que ha sido un éxito, más de 2.000 personas certificadas, trabajadores de la salud, ¿cuándo estaría planificado el próximo curso? Estamos ultimando, justo el día lunes tendremos una próxima reunión con el equipo de la Escuela Nacional de Salud Pública que está comprometido junto con la Dirección de Salud Mental a implementar cursos no solo de violencia hacia la mujer, sino vamos a también hacer específicamente un curso sobre abuso sexual, intervenciones en abuso sexual en todas las etapas de vida. Y el curso estaría disponible probablemente para el mes de abril de este año. Muchísimas gracias, doctora. Con respecto a las guías que tenemos en el Ministerio de Salud, que están disponibles para todos el personal de salud, ¿cuáles serían estas guías? ¿Dónde las podemos descargar, obtener para poder entonces leerlas, revisarlas? Claro, esto es muy importante. Recuerden, queridos compañeros, que existen guías, una guía técnica de violencia hacia la atención en salud mental, la violencia de pareja y expareja, que es una de las principales causas de atención que acogemos en nuestros servicios. En un solo clic, ustedes googlean ese título,
y lo van a encontrar y lo van a descargar, pero también se encuentra en nuestro portal del Ministerio de Salud, donde están disponibles todas nuestras guías técnicas. Es la guía del año 2017, es la más disponible y estamos trabajando en la validación y elaboración de una guía específica sobre abuso sexual y la actualización de la norma técnica de violencia basada en género, que es del año 2006. Con todos estos recursos, venimos también ya a determinar la construcción y validación junto con el Ministerio de la Mujer de un protocolo de actuación conjunta, Centro de Emergencia Mujer y establecimientos de salud para mejorar la ruta de actuación, no solo intrasectorial, sino intersectorial. De todas estas herramientas, vamos a iniciar un proceso de implementación y capacitación intensiva a los valiosos equipos humanos de las regiones y de Lima. Excelente, doctora, muchísimas gracias. Justo nos han preguntado también cómo están trabajando, si están trabajando en conjunto y cuáles serían los resultados que están teniendo para prevenir la violencia a nivel interinstitucional, MINSA, MINJUS, MIDIS, MININTER. Tenemos, recuerden, un plan de actuación conjunta. En ese marco, desde el año 2018, venimos trabajando intensamente. Esperamos que en este mes que viene se pueda ya salir el decreto supremo, donde se apruebe un protocolo de actuación conjunta entre los centros de emergencia mujer y los establecimientos de salud a nivel nacional. Dado de que ambos acogemos a personas muy afectadas por la violencia. En ese sentido, el Ministerio de Salud está comprometido para trabajar con todos los sectores. De la misma manera, vamos a intensificar el enlace con las comisarías para entrenar a equipos de comisarías en la mejora de la acogida y el enlace ante los casos que ellos identifican ya de agresores o de mujeres violentadas, que son las primeras que llegan a comisaría y puedan rápidamente enlazarlas con los establecimientos de salud y no esperar meses a recién ser enlazadas a nuestros equipos. Muchísimas gracias, doctora. Nos han preguntado también, nos dicen, se está trabajando también en lugares como Maranguita, porque muchas veces salen a seguir delinquiendo. Todas las intervenciones en cárceles y en estos espacios son de alta prioridad. El Ministerio de la Mujer tiene un programa piloto de intervención con primeros agresores tipo CARS que está desarrollándose en esos ámbitos y todavía ellos vienen interviniendo con un equipo altamente especializado desde la Rectoría del Ministerio de la Mujer, que es el rector en cuanto a violencia. Pero el sector salud, en ese sentido, tiene todavía un desafío que intervenir en nuestro rol. Excelente, muchísimas gracias. Doctora Vanessa Herrera López. Les pedimos algunas recomendaciones finales para todo el personal de salud que nos está viendo desde todo el país. En primer lugar, agradecerles por estar conectados a esta hora. Recordarles que ustedes son lo más valioso para nosotros y son el principal instrumento o medio para prevenir la violencia. Si un equipo de salud está convencido que es sensible a escuchar a una mujer, a un niño, a una persona violentada, ese es el primer gran paso. Que no seamos insensibles a trabajar con ellos, a mirarle a los ojos, a intervenir rápidamente. Lo segundo, invito a mis colegas médicos que muchas veces entre los colegas nos conocemos, muchas veces no le damos prioridad, estamos muy sobrecargados de trabajo y no actuamos rápidamente o delegamos al psicólogo en intervenir esto. Nuestra prioridad es que todos los colegas médicos vean prioritarias las acciones de responsabilidad médico-legal para actuar en casos de violencia, incluida la denuncia. Eso nos ayudaría muchísimo al sistema de salud y al sistema de protección social. Y por otro lado, es necesario que nos sigamos capacitando, entrenando en el abordaje y cuidado integral de la violencia. El Ministerio de Salud está comprometido en seguir entrenando e invitamos a los gobiernos regionales y a los responsables de las estrategias a seguir entrenando en su territorio de manera presencial sobre el cuidado integral en casos de violencia. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Vanessa Herrera López, especialista en psiquiatría de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud. Hemos visto el tema pautas de intervención y prevención de la violencia familiar. A todos los participantes les agradecemos, los invitamos a participar los días jueves en telecapacitaciones de InfoSalud. Vemos siempre temas de salud mental. Pueden entonces
conectarse a los links que siempre compartimos en nuestros chats. Recordamos que esta telecapacitación va a ser subida al canal de YouTube Telesalud Minsa, donde les pedimos ingresen, se suscriban, activen la campana de notificaciones, así como también a la de TeleIC Infosalud Minsa, donde vemos temas dirigidos a la población en general. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias, doctor.